Vamos a iniciar con el procedimiento del protocolo de extracción para extracción de ARN. Nosotros ayer hemos pesado muestras y cada precinto de muestras tiene un duplicado, ¿no? Entonces ahora vamos a extraer dos precintos. Entonces tenemos 6 y el duplicado, 6 y el duplicado. En el paso de extracción tenemos que agregar un control de extracción que viene a ser un tubo que se va a incorporar en este paso para ver que no haya contaminación en el material ni en los reactivos. Entonces este tubo se va a tratar como cualquier muestra. Como nosotros procesamos tejido que viene en etanol, tenemos que hacer lavados con PVS previos a la extracción. Entonces el primer paso antes de empezar la extracción es lavar el tejido para quitar todo el etanol que pueda estar en el tejido. Entonces vamos a agregar PVS 1X y con esto vamos a hacer dos lavados. Entonces, hemos hecho spin a las muestras para que pueda bajar el tejido al fondo del tubo. Y lo que vamos a hacer es agregar 350 microlitros a todas las muestras, incluido el control de extracción. Y luego vamos a centrifugar a 1000 gravedades o 1000 RPM por 5 minutos. Entonces vamos a iniciar echando el buffer PVS para el primer lavado, 350 microlitros. Siempre teniendo cuidado de no tocar la punta del tip con el tubo para evitar contaminación. Y si por A o B chocamos, cambiamos de punta. Ya creo que hay pausa. Luego que hemos terminado de agregar los 350 microlitros de PVS, lo que vamos a hacer es cerrar los tubos y tenemos que dar una pequeña agitación en vortex, pero a una velocidad mínima, ¿no? En este caso lo vamos a hacer a 1000 RPM, entonces le vamos a bajar la velocidad. Tiene que ser poca velocidad porque si lo hacemos a una velocidad muy alta, el tejido se rompe y vamos a perder ARN en el sobrenadante. Entonces solo queremos lavar el tejido, no queremos eliminar nada, ¿no? Entonces, agitamos brevemente para que el tejido se sumerja y vamos a agitar. Una agitación leve. Ya, luego que terminamos de agitar brevemente y que sea una velocidad bien suave, vamos a proceder a centrifugar en la centrífuga, ¿no? Ya, entonces vamos a colocar los tubos en la centrífuga. Colocamos los tubos y acá vamos a programar 5 minutos y lo vamos a poner en RPMs a 1000, o sea, una velocidad muy bajita. Lo que queremos solo es separar el tejido del alcohol, entonces una velocidad pequeña, ¿no? Ya luego que sale de la primera centrifugación, vamos a retirar el sobrenadante y lo vamos a eliminar, porque se supone que en el sobrenadante está el etanol. Entonces cuidadosamente vamos a tratar de sacar líquidos sin sacar tejido, ¿no? Y eliminamos. Y eso lo vamos a hacer con todos los tubos y vamos a repetir el proceso. Agregar nuevamente PVS, nuevamente centrifugamos y nuevamente eliminamos el sobrenadante. Luego que hemos hecho el segundo lavado con PVS y que hemos centrifugado, nos va a quedar el tejido así. O sea, hemos eliminado el sobrenadante y nos hemos quedado solo con el tejido. Entonces vamos a iniciar la primera parte de la lisis, que viene a ser agregar 250 microlitros de buffer RA1 a todas las muestras. Y también es importante aclarar que nosotros tenemos que alicuotar los reactivos porque se pueden contaminar si los usamos directamente del frasco original. Entonces es recomendable siempre alicuotar y más que todo para evitar la contaminación. Entonces vamos a empezar agregando 250 microlitros del buffer de lisis RA1.
Ya creo que pausa. Ya, el segundo paso, luego que hemos agregado a todos los tubos el buffer del ISIS RA1, va a quedar así. El segundo paso es homogenizar el tejido para que no queden restos sólidos. Entonces vamos a usar maceradores. Tenemos que autoclavarlos, esterilizarlos previamente. Y vamos a macerar o homogenizar de la siguiente manera, ¿no? Sacamos el macerador, siempre lo agarramos de este lado, porque este es el lado que va a ingresar al tubo. Bueno, la manera de homogenizar es de esta forma, ¿no? Tenemos que triturar todo el tejido para que no queden restos sólidos y se pueda liberar el material genético. Creo que le voy a dar pausa. Tiene que quedar así. No tienen que haber sólidos. Queda como que una masita o un homogenizado, ¿no? Y tenemos que repetir lo mismo con todas las muestras, pero tenemos que cambiar siempre el macerador por cada muestra. Luego que hemos terminado de homogenizar todas las muestras, que ya vemos que no hay sólidos, lo que vamos a hacer es centrifugar a 14.000 gravedades por 5 minutos para poder separar el sobrenadante del pellet. Y lo que vamos a recuperar es el sobrenadante. Entonces vamos a centrifugar 5 minutos. Ya. En gravedades corresponde a 14.000 gravedades. gravedades por 5 minutos. Ya, luego que centrifugamos, vamos a ver que se va a separar en 2 fases. Entonces lo que nos importa para seguir con los siguientes pasos de extracción es el sobrenadante. Entonces vamos a transferir el sobrenadante de un tubo a un tubo nuevo sin tocar el pellet. Y este tubo ya lo podemos eliminar, ¿no? Ya no lo vamos a usar porque ya hemos sacado el sobrenadante. Y así lo hacemos con todos los tubos. Ya, luego que hemos separado el sobrenadante del pellet, lo que nos importa es el sobrenadante. Entonces, todos los tubos que han quedado solo con el pellet los vamos a descartar. Y vamos a seguir el proceso de extracción con el sobrenadante que hemos transferido al nuevo tubo. Siguiente paso es precipitar los ácidos nucleicos con etanol absoluto. Entonces vamos a agregar 300 microlitros de etanol absoluto a cada muestra. Ya, entonces al sobrenadante le vamos a agregar etanol absoluto, 300 microlitros. Ya creo que es ahí. Ya, luego que hemos agregado el etanol va a quedar así. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar Vortex. Acá sí le podemos subir un poco la velocidad de agitación. Yo creo que aproximadamente a unos 2000 RPM. Aproximadamente unos 15 segundos, 10 segundos. Ya, y vamos a notar que se va a formar como un pequeño precipitado. Y eso es lo que vamos a recuperar en el siguiente paso. Ya, luego que hemos agregado el etanol y que vimos que se forma como un pequeño pellet, lo que vamos a hacer es centrifugar
Esta vez se va a centrifugar a 14.000 gravedades, pero por 10 minutos. Y vamos a esperar que el pellet vaya al fondo del tubo. La centrifugación es a 14.000 gravedades por 10 minutos. Entonces, en el tiempo que va centrifugando, vamos a ir aprovechando para rotular las columnas. Las de nuestro kit de ARN son columnas celestes y ya vienen con el tubo colector. Vamos a esperar que termine la centrifugación. Luego que sale de la centrifugación de 10 minutos, vamos a ver que se forma un pellet en el fondo del tubo. Entonces, lo que nos interesa es el pellet. Entonces lo que vamos a hacer es retirar el sobrenadante completamente y vamos a dejar secar este pellet por 5 minutos. Sí. Ya, entonces retiramos. Primero con pipeta de 1000. Y siempre va a quedar un poco, ¿no? Entonces se lo vamos a retirar con una pipeta más pequeña. En este caso con una pipeta de 100. Entonces vamos a retirar todo el sobrenadante que pueda estar quedando. Y el pellet, sin nada de sobrenadante, tiene que dejarse secar durante 5 minutos con la tapa abierta. Ya luego que han pasado los 5 minutos, los pellets ya deberían estar secos, relativamente secos. Entonces nos pide agregar 25 microlitros de agua libre de RNasas, que es un agua que ya viene dentro del kit también. Tenemos que agregar luego 100 microlitros de buffer de lisis nuevamente, RA1. Y agregamos finalmente 350 de etanol 70%. Entonces vamos a iniciar agregando primero el agua, 5 microlitros. Ya cortamos. Ya, luego de agregar el agua vamos a agregar el buffer de lisis. Ya, entonces luego del agua vamos a agregar el buffer de lisis, 100 microlitros a todos los tubitos. Ya, luego que tenemos el agua y el buffer de lisis, lo que vamos a hacer es tratar de desprender el pellet del tubo, así. Se desprende y ya como que lo tenemos homogenizado, ¿no? Posteriormente, cuando tengamos todas las muestras con el pellet desprendido, vamos a agitarlo en vortex. Ya, luego que se ha desprendido el pellet de todas las muestras, vamos a darle un breve vortex. Ya, luego de haber agitado en vortex, vamos a darle un breve spin para que lo que esté en la tapa o en las paredes del tubo permanezca en el fondo del tubo, para poder continuar con el siguiente paso. Ya, luego que hemos hecho spin, vamos a agregarle etanol 70%, 350 microlitros a cada muestra. Ya, entonces vamos a agregar 350 de etanol 70. Ya, luego de haber agregado el etanol 70, vamos a agitarlo brevemente en el vortex, muy breve, y luego de ello vamos a darle un breve spin. Puede ser unos 10 segundos. Ya, luego de agitar en vortex vamos a dar un breve spin para que no queden restos de los reactivos en las paredes y en la tapa del tubo.
podamos seguir con el siguiente paso. Ya. Luego de haber dado spin, vamos a pasar lo que tenemos en el tubo a la columna, pero sin tocar el pellet. O sea, el pellet no tiene que pasar porque la columna se puede tapar. Entonces solo vamos a pasar la parte líquida. Repetíamos unas 5 veces antes de pasar. Y tratamos de separar el sólido, ¿no? Y repetimos lo mismo con todas las muestras. Luego de haber pasado el contenido de los otros tubos a la columna, vamos a centrifugar a 11.000 gravedades por 30 segundos. Sí, ya centrifugamos a 11.000 por 30 segundos. Luego de centrifugar, tenemos que colocar la columna en un nuevo tubo colector. Entonces vamos a colocar los tubos colectores y vamos a colocar las columnas. Ya, entonces desechamos este tubo colector y colocamos la columna en el tubo nuevo, vacío. Ya, luego vamos a agregar a la columna, o sea, que se supone que ya no tiene nada de líquido, vamos a agregarle el buffer MDB. Ya. Entonces vamos a agregar 350 microlitros de buffer MDB. Y ahora centrifugamos por 1 minuto a la misma velocidad, 11.000 gravedades. Ya, después que hemos centrifugado vamos a eliminar solo el líquido. Entonces vamos a botar el líquido y vamos a reinsertar la columna. Eso vamos a hacer con todos. Ya. El líquido. Ya, avísame. Ya luego que hemos eliminado el buffer MDB que hemos centrifugado, vamos a hacer el paso del ADN-ASA. Es una digestión para eliminar el ADN que pueda estar en la muestra, porque solo nos interesa el ARN, o sea, queremos un ARN puro para la PCR. Entonces, este paso consiste en preparar, primero tenemos que preparar la rDNasa. Esta rDNasa viene en el kit liofilizada, o sea, viene en polvo. Tenemos que reconstituirla con agua libre de RNasas. Esta agua también viene en el kit, ¿no? Es la que hemos usado anteriormente. Entonces nos dice que para este vial tenemos que agregarle 550 de agua libre de RNasas. Entonces vamos a agregar el agua con cuidado. 550. Y ahí no me corta de hecho. Ya luego que le hemos agregado el agua, el polvo va a desaparecer y se va a disolver.
Entonces acá vamos a marcar como que ya tenemos la DNAsa reconstituida. Y vamos a darle una breve agitación en Vortex, ¿no? Ya. Luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a mezclar la DNAsa reconstituida con buffer de reacción para DNAsa. Este buffer también viene en el kit. Entonces, para preparar esto necesitamos una proporción de 10 microlitros de DNAsa por cada tubo y de 90 microlitros del buffer por cada tubo. Entonces tenemos que multiplicar 90, en este caso tenemos 15 tubos, 90 por 15 de buffer y 10 por 15. 10 por 15 es 150 microlitros de esto, y 90 por 15, 1350. Entonces vamos a mezclarlo en un tubo y luego vamos a agregar la mezcla en cada muestra. Entonces vamos a preparar en un tubo de 1.5 porque exactamente es 1500 microlitros. Ya, entonces vamos a agregar 1350 del buffer. Con 150 de DNA. Esta DNAsa se guarda a -20 una vez que ya está reconstituida. Y cada vez que la queramos usar, la sacamos de -20 grados, o sea, congeladora, ¿no? Este buffer se guarda a temperatura ambiente al igual que todos los reactivos. Y la DNAsa liofilizada, la que está en polvo, la guardamos a 4 grados, o sea, en refrigeración. Entonces, bueno, vamos a mezclar lo que hemos preparado, le vamos a dar Vortex. Y de esta mezcla que hemos preparado vamos a agregar 95 microlitros a cada muestra. Entonces vamos a abrir los tubos y vamos a agregar 95 en el centro de la membrana. Ya, entonces vamos a agregar la DNAsa que hemos preparado. Un volumen de 95 microlitros por cada muestra. Entonces en el centro de la membrana, ¿no? Ya, pone pausa por favor. Ya, luego de haber agregado a todas las muestras, lo cerramos y vamos a programar un tiempo de incubación de 15 minutos a temperatura ambiente. Entonces vamos a dejar los tubos ahí 15 minutos y luego de haber pasado los 15 minutos de la incubación con la DNAsa, vamos a agregar buffer de lavado RAW 2, se llama RAW 2. Entonces 200 microlitros y agregamos a todas las muestras para inactivar la DNAsa. El buffer de lavado RAW 2 después de la DNAsa. Ya después de agregar el buffer de lavado RAW 2, vamos a centrifugar 30 segundos a 11.000 gravedades. Ya, luego de centrifugar,
vamos a colocar la columna en un nuevo tubo colector y vamos a eliminar el tubo colector anterior. Ya, entonces vamos a colocar la columna en un nuevo tubo colector y se lo vamos a eliminar. Ya. Ahora vamos a agregar el segundo buffer de lavado, que es el buffer RA3, Wash Buffer RA3. Y vamos a agregar 600 microlitros. Ya, entonces vamos a centrifugar, después de haber agregado el RA3, a 11.000 gravedades por 30 segundos. Ya. Ya, luego de centrifugar vamos a eliminar el líquido de la columna, o sea, del tubo colector. Y ahí no. Ya, luego vamos a hacer el último lavado con el buffer B5 y le vamos a agregar 250 microlitros del buffer RA3. He dicho B5, es un bluetooth. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Ya. Entonces el último lavado lo vamos a hacer con el mismo buffer de lavado, el RA3, pero solo le vamos a agregar 250 microlitros. Y este ya sería el último lavado de la columna. Ya. Ya, ahora vamos a centrifugar a 2 minutos, igual a 11.000 gravedades, para secar la membrana. Ya, luego de centrifugar con el buffer RA3, vamos a colocar la columna en el tubo de elusión, de tubos de 1.5. Y acá vamos a eluir el ARN. El tubo colector lo eliminamos. Ya. La columna en el tubo de elusión, vamos a agregar agua libre de RN-asas para eluir. Entonces en este caso vamos a echarle 75 microlitros de agua libre de RN-asas. Preferentemente usamos un tip por cada muestra porque colocamos el tip bien adentro del tubo. Tiene que ir al centro de la membrana. Ya, ahora vamos a esperar 1 minuto y luego de 1 minuto vamos a colocar en la centrífuga para centrifugar y que el agua libre de RN-asa se vaya al fondo del tubo. Ya tendríamos el ARN eluido. Entonces vamos a esperar. Ya. Quería mostrar. Para colocar los tubos, preferentemente con las tapas hacia el borde, no hacia adentro, porque a veces con la fuerza de la centrífuga las tapas se rompen. Entonces vamos a tratar de poner las columnas siempre con las tapas hacia arriba. Y ahora sí lo cerramos y vamos a centrifugar a 11.000 gravedades por 1 minuto. Ya, luego de centrifugar vamos a obtener el eluido en el fondo del tubo. Entonces en este caso tenemos que revisar que todas las muestras efectivamente haya bajado el agua que hemos agregado, ¿no? Entonces vamos a eliminar la columna y ya quedaríamos con la muestra. Esta muestra es la que se va a usar después para los ensayos de PCR. La tenemos que almacenar en refrigeración si la vamos a hacer ese mismo momento la PCR, o en congelación a -20 o -80 si vamos a hacerlo el día de mañana, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a eliminar todas las columnas y vamos a almacenar las muestras.